La gaita y uno de los instrumentos más representativos de la música tradicional asturiana. Aunque no conocemos la su procedencia exauta, topamos los primeros esquicios en el siglo XIII, representada en el capitel de la iglesia de Santa María de Villaviciosa, una miniatura del siglo XIV en el libro de la Regla Colorada y en la sillería de la Catedral de Oviedo. Sabemos que la gaita no es un instrumento exclusivo de Asturias o de otras comunidades del Rodio, sino que se desperdiga por todo el mundo, amostrando de ellas diferencias en cada uno de estos lugares. El uso que se daba a este instrumento era el de acompañar el baile, las misas del día de la fiesta, la tonada y las procesiones, y en la mayoría de las vegaes iba acompañado por otros instrumentos como el tambor, el curdión o el clarinete. En cuanto a la su morfología, la gaita es un instrumento de viento madera en el que pescanciamos 4 partes: fuelle, puntero, soplete y roncón. Darreu vamos a ver una a una todas ellas. En primer lugar está el fuelle, pieza más característica de la gaita, y una bolsa tradicionalmente fecha de pelleyu que se hincha de aire para salir al través del puntero y el roncón, haciéndolo sonar. El puntero y el tubo en el que están los furacos. En 8 de ellos ponemos los dedos y dependiendo de cuáles tapes, suenen unas notas u otras. Los 3 de abajo llámense troneles y no se tapen. En la parte superior está el espigu, donde se pone la payuela, pieza que produce el sonido al entrar el aire y hacer vibrar las pales. El soplete es la pieza por la que se mete el aire en el fuelle. En la parte de abajo lleva una válvula, la llingüeta, que fai que el aire pase para el fuelle, pero no torne para afuera. En este caso, el asiento donde se coloca el soplete lleva un saliveru que recuelle la saliva y impide que pase para el fuelle. Por último, el roncón y el conjunto de piezas que emite el sonido continuo bordón, producido por el payón. Está formado por 3 piezas, la prima, la tercia y la copa. La gaita adórnase col vestíu, que ye la tela que cubre el fuelle, los flecos y les borles que cuelguen del roncón, y de ellas vegaes llevan unos adornos de marfil, plata o otros materiales que se llaman viroles.